la lectura. Mira, hay un montón de agua, falta un poco de fuego, está el ascendente en fuego, Marte en Sagitario, eso es bueno. Hay un stellium, 4 planetas en Escorpio, Venus, ahí Venus verde, Luna azul, Sol amarillo y marrón Mercurio, ¿sí? Todo en Escorpio. El ascendente Leo, el subtono es Escorpio. Eso es una complejidad un poco, ¿no? Porque el ascendente Leo, subtono Escorpio como yo, ascendente Tauro, subtono Acuario, es una complejidad, pero también una fuente creativa grande, porque son energías muy distintas. Entonces, por ejemplo, Escorpio, que es una energía de sanación, de penetración psicológica, ¿sí? de resiliencia, de fortaleza psíquica, el guerrero espiritual yo le llamaba y le llamo. Bueno, se conjuga con el ascendente leonino, que es destacar, ¿no? Los talentos y, digamos, ser brillantes, ¿no? En cosas e inspirar. Entonces, ese ascendente leonino se experimenta, digamos, en un segundo cariz o matiz en cuanto a lo escorpiano. Así que bueno, eso es. Después falta tierra. Tierra es lo que falta un poco, que bueno, está Urano en Tauro. Voy a agarrar el resumen igual, que ya te lo pasé, pero... Bueno, a ver, el Sol en Escorpio sabemos lo que es, son estas cosas que ya sabés, sí. Sol en Escorpio, la plenitud, sí, el yo consciente, la identidad. Se experimenta en el área de la casa 4, está el Sol, la Luna, Venus, Mercurio, arquetipo, figura paterna, relación con los límites, con vos llevar adelante cuestiones del pasado y con la entereza en cuanto a eso, con la sanación de eso, sí. También tiene que ver con hacerte cargo posiblemente de la familia, ¿no? Con ser una figura este mes muy importante a nivel familiar, sobre todo. O fíjate ahí que hay una cuestión de arquetipo paterno, pero materno también, ¿no? Mucha casa 4, arquetipo paterno, luna en casa 4. Así que es una cuestión de que la plenitud se halla en el ámbito del hogar, de la casa, de tu niño interior también, de la sanación de estas cosas, de ver cuestiones traumáticas a nivel pasado en cuanto a eso, también con la figura materna, porque está la luna. Entonces, también esta parte brillante, sí, que vos podés tener, inspiracional para con otros y expresiva en cuanto al corazón, el yo quiero leonino, se da gracias al pasado, ¿sí? A la exploración de temáticas complejas, como te digo, la sanación de dolores del pasado, de exploración de cosas difíciles. Y también en cuanto a, por ejemplo, la libertad o la no libertad que ha tenido, en realidad que vos no has tenido, digamos, y que es bueno este mes explorar, porque está Urano en casa 10 y eso representa la figura materna también. Entonces podemos hablar de que posiblemente sentiste una no libertad, una falta, digamos, de libertad en cuanto a, puede ser la forma en que se ganan los recursos, el dinero, lo que se hace para ganar dinero. Un Tauro en casa 10, las cosas nuevas que no se han hecho para ganar dinero, para disfrutar, para sentirse bien, para experimentar la vida. De parte de la madre, pero eso, ¿te acordás que hablamos la otra vez? Que es uno en realidad, esa sos vos. Entonces, Sol, Luna, Mercurio en Escorpio, Venus también. Bueno, Sol, Luna es una cuestión de mucha sensibilidad, de oscilación, ¿sí? Emocional, esto de ser lunáticos, lunáticas, que eso es, ¿no? Es sentir mucho y por ende tener altibajos emocionales. En Escorpio más, porque Escorpio es el signo de los extremos, de las polaridades. Entonces, algo bueno en este sentido es, primeramente, que la luna, digamos, en una suerte de instrucción solar, que es, quiere decir que está conjunta al sol,
primero que te da mucha energía, mucho ímpetu, mucho ir hacia adelante, mucha cuestión de fogosidad a nivel inconsciente. Y teniendo en cuenta que está en Escorpio la luna. O sea, está en Escorpio, quiere decir, ya es medio marciana la luna. Es mucha libido para crear, para sublimar. Acordate eso, siempre Escorpio eso es libido. Para el lado que la lleve, pulsión de vida, simbolismo, pulsión de muerte, daimonismo. Eso lo podés elegir. Sé que va para el lado de la pulsión de vida, de lo simbólico, eso es buenísimo. Lo artístico, esto es muy importante, y que salgas de la zona de confort, de espacios conocidos. Si siempre destacas de una manera, explorar otra manera. Si estás, por ejemplo, el ascendente Leo siempre invita a eso, ¿no? A dejar el núcleo familiar y uno, digamos, experimentar, sobresalir, en realidad es destacar, para hacernos conscientes de lo únicos que somos, de lo especiales que somos, ¿sí? De los dones y los talentos que tenemos, expresando realmente lo que sentimos, ¿no? Lo que sentimos, siendo un subtono Escorpio, lo que sentís, bueno, ya es muy intenso. Esto es a partir del 20, así que esto ya empezó. Te puedes encontrar figuras solares, ¿sí? Figuras magnéticas, figuras simpáticas, carismáticas, como yo, como otras personas, ¿no? Pero eso es, sí, o sea, figuras en realidad que te hacen de espejo, figuras intensas también, que la expresividad de ese ascendente Leo, subtono Escorpio, va a ser una expresividad leonina, es decir, que conlleva cierta cuestión de... Sí, siempre lo leonino tiene que ver con lo que es la luz, ¿no? Lo que es la parte feliz, ¿no? De la vida, la parte plena, ¿no? De la vida. Eso es el ascendente Leo. Escorpio no, Escorpio es la muerte. Entonces, siempre en astrología hablamos de que Leo, o sea, no, es incomprensible para Escorpio y viceversa, en cuanto a arquetipos. Pero cuando hay un ascendente y un sol, y sobre todo lo bueno es que está la luna con el sol, si bien está el Escorpio, es la luna con el sol, eso le aporta una luz a la luna. Quiere decir que hace más consciente tu inconsciente escorpiano y por ende no es tan complejo que te des cuenta de ciertos patrones que pulsan, digamos, para lo que es la intensidad y las cuestiones que se salen de lo leonino en realidad. ¿Sí? O sea, porque lo leonino no quiere decir que no sea intensidad, pero es una intensidad llevada eh, a lo que hace la vida divertida, ¿no? Divertida, es más jovial, eso es el fuego en general y leo más que de todo, ¿no? Lo del fuego. Sagitario podría ser también, pero el Leo es algo relacionado a lo que nos divierte, los trabajos que nos gustan, ¿no? También la relación con tu niño interior, en cuanto a lo que disfrutabas de chica sobre todo, porque eso responde a un sol que está en casa 4 esto de la niña interior con la luna y que posiblemente es algo espejado de parte de la madre, del arquetipo, de la figura materna, perdón, de la figura paterna también, ¿no? Y sobre todo esto que te digo de lo que no te has permitido ser y hacer por el que dirán, los prejuicios, Urano, ahí en oposición. Es muy importante la casa 10 porque hay mucho en la casa 4 al haber mucho en una casa, mucho peso ahí, o sea, en la estabilidad, el pasado, la familia, el hogar, ¿sí? Tu niño interior que siente, esa niña interior que posiblemente sintió cierto rechazo, puede ser, ¿sí? Cierta cuestión de ser esto de sapo otro pozo, ¿viste? De no calzar, ¿viste? De estoy acá pero no me siento tan parte. Son esas cosas, ¿no? Urano Sol, Urano Luna. También la cuestión de desapegarse emocionalmente, eso está bueno, desapegarte emocionalmente por momentos, porque digamos que te ancla un poco a lo que es el ascendente leonino, que justamente el ascendente leonino requiere de cierto desapego, ¿no? Para justamente salirse de ámbitos conocidos, ¿no? Más teniendo un Júpiter canceriano en casa 12. Y es bueno que seas consciente de eso. No es reprimir estar en zonas de confort, ¿no? Y demás. Es hacer eso y hacer y extroyectar lo canceriano, es decir, la vulnerabilidad y demás, para que se dé lo leonino.
Sí, y bueno, entonces lo leonino es escribir un poema, sí, por ejemplo, mostrar sobre todo eso es lo leonino, no solo escribirlo, como decía Alejandro Lodi en el live que hicimos, una persona que tiene algo escrito, y creo que fue Lodi que lo dijo, algo escrito y lo deja ahí, y lo guarda ahí, no, nunca lo enseña, nunca lo muestra. Eso es casa 12, ¿viste? Eso es muy casa 12, un Júpiter en casa 12, ¿no? En cáncer, una persona que, Franz Kafka, ponele, que tenía, era muy canceriano y ascendente Leo. Todo el chabón, escribió 200 millones de cosas geniales, un genio, creo que fue un genio, ¿no? Por definición me parece, y no lo sacó nunca, un amigo de él, y era ascendente Leo. Y siempre, bueno, escribía sobre esto, ¿no? Era uraniano también, muy uraniano, ¿no? Escribía sobre siempre el absurdo social, Kafka. Eso me gusta mucho de Kafka. Checo, creo que era Checo Kafka. Checo, me parece que sí. Entonces, siempre escribía eso, ¿no? De los absurdos, el absurdo de la sociedad, ¿no? Que no tenía mucho sentido, ¿no? O sea, que era, viste, con tal de hacer ciertas cosas, se obvian otras mucho más importantes, ¿no? Que todavía hoy en día seguimos así un poco, mejorando, pero seguimos un poquito. Entonces eso, Sol Luna, como te digo, la luna, sabemos, sí, la intensidad, estas cuestiones de sentir mucho, cosas complejas, la necesidad de emocionalidades complejas, ¿no? Y de sentires complejos, y esto de la captación, de los miedos, de los terrores y de los celos, de la energía sexual también, que puede ser un poco confusa, ¿no? Más cuando una persona nace con una luna en Escorpio, esa energía escorpiana, ¿por qué se dice sufriente? Que lo descatalogamos, ya no le decimos así nosotros, pero ¿por qué se le llama mucho así? Porque es una energía que en toda persona, sea hombre, sea mujer, la energía sexual en un niño, siendo más consciente, aunque es la luna, es inconsciente, pero es más consciente que en otras lunas, mucho más, porque es lo que siente más, lo que percibe, todos los secretos, lo que es subterráneo, subterfugio, lo que está oculto, los misterios de la familia, ¿sí? Lo que no se dice, lo que se calla por lealtad también, ¿no? Y todas estas cuestiones. Eso es lo complejo en realidad, ¿no? Y por eso se le dice una luna sufriente, ¿viste? Porque es una captación y también la intensidad, ¿no? Esta cuestión de necesidad fusionante, ¿no? De que si yo quiero algo, la otra persona tiene que responder a eso, la persona que se ama tiene que responder a eso, porque si no responde a eso, no me ama. Cuando la comprensión está en lo taurino también, ¿no? O sea, en lo taurino en el sentido de la calma, la paz, el disfrutar. Y lo leonino, bueno, que te aporta algo que es mucho más desapegado, mucho más tranqui, ¿no? Mucho más también extravertido, ¿no? Y estas temáticas. Y un Plutón en Acuario también, ¿no? Es una carta que no es fácil, porque fíjate que tenés el planeta en Acuario, Plutón en grado cero, es muy, muy fuerte ahí, ¿sí? Que nunca me acuerdo cómo se llama, porque no es grado crítico en realidad, grado crítico es al final, analítico, no me acuerdo. Bueno, pero es en grado cero de Acuario, grado uno de Acuario, entonces es un Plutón fuerte porque está justo en la cúspide de la casa 7, descendente Acuario, Plutón en el descendente. Eso te aporta mucha extraversión, el ascendente leonino también, pero es una carta de más introversión. Entonces es bueno que dejes ser esos lugares donde estás vos con vos, ¿sí? Donde escribís vos por vos, ¿sí? Donde ejerces lo acuático, Cáncer, Escorpio, Piscis, hay mucho de eso. De hecho, el nodo norte está en Piscis, el nodo Saturno está en Piscis, son puntos de futuro. El amor, la empatía, la espiritualidad, sí, lo artístico también. Todo lo que tiene que ver con el servicio desinteresado, la conexión con ese altruismo, Saturno-Neptuno, sí, en casa 8, son cuestiones de temáticas de resolver, ¿no? Situaciones de herencia paterna psicológica, ¿sí? De temores en cuanto a eso, en cuanto a meterse en ámbitos de casa 8, quiere decir la exploración de la intimidad, la exploración de la vulnerabilidad más íntima que hay con una persona, los valores intangibles,
Una persona con tanto Piscis en casa 8 y Saturno. Por suerte Saturno, si bien no es una casa de predilección saturnina, la 8, perdón, porque involucra en realidad eso, o sea, a ver, Saturno en casa 8 es comprender de las sombras y es realmente saber lo que está ahí, o sea, lo que está en la sombra. Lo que está en la sombra puede ser, generalmente en la sombra lo que reprimimos para estar en sociedad, como sabemos, es la crueldad, sí, son cuestiones de violencia y demás. Generalmente eso está reprimido en las personas, ¿no? Por eso no quiere decir que uno se tenga que volver violento, pero sí dejar ser esa violencia, por ejemplo, en una canción, por ejemplo, en un escrito o en tu trabajo, ¿me entendés? Puedes tratar para la mierda a la gente, ¿no? Eso no, pero, ¿me entendés? Podés, eh, digamos, sí, abocarte también a estudios que tengan que ver con temáticas de casa 8, temáticas complejas. No, vos ya lo hacés. De hecho, trabajar con personas que tienen ciertas enfermedades, eso es, bueno, la medicina, si bien es muy de casa 6, también es muy de casa 8 porque habla de curar, ¿no? De curar, de sanar. Si se cura, se sana, y si se sana, se cura en realidad. O sea, la sanación tiene más que ver con algo psíquico, ¿no? Más bien astral, y la curación con algo fisiológico. Pero van ambas de la mano en realidad, o sea, la psiquis existe porque hay una fisiología, si no, no habría psiquis y viceversa. O sea, la percepción de la fisiología se da en el mundo porque hay un psiquismo que percibe esa fisiología. Entonces, la mente, ¿no? Un plano intangible, ¿no? Algo álmico. Entonces, eso es, ¿no? Saturno-Neptuno en Piscis, un Neptuno ahí muy, muy zarpado, mucha sensibilidad, los sueños que tengas, si es que tenés sueños, con un Saturno en casa 8 al principio posiblemente del mes, es bastante, estando en Piscis, lo más común es que tengas sueños muy reveladores, nodo norte, Saturno, 2 puntos de futuro en casa 8 en Piscis. Entonces, a través de esa energía pisciana de sensibilidad, de compasión para con vos, por ende para con los demás, con las personas más cercanas, si en algún punto será una pareja, ¿sí? Y demás, o no, o llegarás a los 80 así, nada. Pero eso es, sí, es la cuestión de adentrarse desde lo pisciano en temáticas complejas, no en exploraciones complejas, pero también muy interesantes. Digo complejas por Saturno, o sea, Saturno es lo que... La casa 8 es compleja, Neptuno ahí le aporta una cuestión extasiante, o sea que Neptuno en la casa 8 en Piscis es Neptuno en domicilio en la casa 8, o sea, es un Neptuno de la puta madre. O sea, en la casa 8 ya Neptuno se siente, es una intuición grande, ¿no? Neptuno, son cuestiones en donde la sexualidad y las temáticas de casa 8, estos valores, ¿no? Los valores que, no, que son intangibles, ¿no? Ya la captación de la sombra, de las cuestiones inconscientes personales, se captan mucho más, así sea inconscientemente, se traslucen, digamos, ¿no? Entonces es menos complejo. De hecho, tener a Neptuno en la casa 8 con Saturno es el lado copado ese, ¿no? También, bueno, Neptuno, la otra cara de Neptuno es la confusión, ¿no? Es la idealización. Puede ser la idealización en temática de casa 8, ¿no? Me pongo a practicar esto, entonces va a ser todo espectacular. Entonces llega una suerte de desilusión y ahí entra lo real, ¿no? Lo que es. Y ahí está eh, ese juego neptuniano que es hacernos ver las cosas como son, sabiendo que hay cosas hermosas también, porque eso es Neptuno, es lo sublime. Entonces, eso es lo copado, ¿no? De que Neptuno esté con Saturno. Y Saturno le pone un freno también a Neptuno, o sea, que eso que sea
digamos, esa idealización, esas cuestiones nebulosas neptunianas no sean tales tanto, ¿no? Eso está bueno también, es una barrera Saturno. Entonces, a tanta agua, tanto Piscis en casa 8 le da un cauce, también podemos decir laboral, ¿no? Capricornio, casa 6 responde a Saturno en Piscis, así que, bueno, tu diario vivir, ¿no? Tu trabajo, tu diario vivir, tu mejoría personal se va a dar en ámbito de Saturno Piscis, Neptuno casa 8 y Nodo Norte también, que está ahí. Así que bueno, lo pisciano y la casa 8 sabemos de qué trata eso, lo que vengo diciendo, básicamente. Las finanzas también, el poder llevar, digamos, sí, tus cosas y las cosas de otras personas, las cosas que te lleguen también, porque con un nodo norte pisciano en casa 8 sí, también pueden llegarte cuestiones económicas, ¿no? Cuestiones de recursos que no ganás vos, que no ganás directamente. O sea, en realidad sí ganás eso porque ya hay una cuestión de haber trabajado mucho vos, ¿no? Un nodo sur en Virgo en casa 2 y podemos decir el mes pasado y ya en tu vida, digamos, has trabajado mucho, has hecho muchas cosas, sabés cómo ganarte la vida, ¿me entendés? Ya experimentaste eso, sabés que tenés dones para eso, sabés de tu autovaloración, de tu autoestima, de lo eficiente que podés ser, de lo bien que podés laburar, ¿me entendés? De lo bien que podés hacer tu trabajo para con la sociedad, servir desde ese punto a la sociedad y ganar una dignificación por consiguiente. Entonces por eso es que dejar un poco este anhelo de perfección, el anhelo de la autosuficiencia excesiva, ¿no? También de lo que son 2 más 2 4, ¿me entendés? De lo que es, o sea, lo que es que ya es una prueba y que es un hecho así, de lo que es explicable y en cierta medida de lo que es, podemos decir hasta sí, muy simplemente visto, ¿no? Que es cosa de todos los días, a eso me refiero, dejar un poco eso. Entonces hay facilidad porque hay planetas, o sea, tenés planetas, está el nodo norte, pero más allá de eso está Saturno, que Saturno tira mucho, o sea, realmente Saturno tiene mucho peso. De hecho es un planeta, es rocoso, me parece, Saturno es muy rocoso, entonces, planeta muy contundente. No es como Urano, por ejemplo, que es gaseoso y gracioso también. No, creo que Plutón también. No, creo que Plutón es una bola de hielo, me parece. Pero bueno, por ahí va. Urano es puramente gaseoso. Pero bueno, esas son cuestiones. Bueno, y el aire, ¿no? Gaseoso, o sea, y es muy. Bueno, son todos planetas fríos en realidad, está muy lejos del Sol. Pero eso. Así que Neptuno ahí es. El nodo norte pisciano, a través de esta energía pisciana, vas a ir experimentando con Saturno también y con Neptuno. Temáticas muy profundas, ¿no? Que tienen que ver con ya cosas que trascienden el día a día y el mundo más, o sea, es que trascienden el mundo más visible, porque la casa 8 es el comienzo de la experiencia espiritual y de la práctica espiritual. Así que eso es. Y también es usar eso que te llegue, no norte en casa 8. Saturno también le pone un freno a eso, ¿no? A eso que te llega, porque también Saturno es una suerte de balance, ¿no? Entre, te llegan, por ejemplo, facilidades económicas, eso es un nodo norte. También es aprender a recibir el nodo norte cosas buenas, porque, y para eso lo copado es que hay un nodo sur en casa 2. Pasa que el nodo sur en casa 2, así es el ejemplo muy claro, ¿no? De un nodo sur en casa 2 o en Tauro y un nodo norte en Escorpio en casa 8. Es la pareja que sale y así sea una mujer o un chabón, sale y el chabón quiere pagar las cosas y se siente mal porque la mina paga, ¿me entendés? Así sea mitad y mitad, se siente mal el chabón. ¿No? Pero un nodo norte en casa 8, a mí me pasó y me pasa y cada vez me siento
más tranqui, relajado en cuanto a eso, no sé, de pagar mitad y mitad, ¿me entendés? O demás. Pero sí que al principio de la vida, sobre todo, es incómodo, ¿no? Porque así es una mujer, también una mujer le puede pasar, una mujer con no en casa 2 o en Tauro, o con Venus más en Tauro y no en casa 2. Y sí, son ese tipo de mujeres que quieren pagar, ellas, ¿no? Ellas quieren hacerse cargo, ellas tienen el dinero, tienen ese poder, ¿no? Tienen esas cuestiones. Entonces, bueno, ir dejando eso, no quiere decir que se tenga que dejar por completo, o sea, es una integración ambivalente, ¿no? Ambivalente y bilateral, porque es diferente, son opuestos, y es bilateral porque es de ambas partes, o sea, tiene que ser de las dos, o sea, un poquito y un poquito. Entonces, el nodo norte y Saturno ahí, eso es, ¿no? Es cuidar, ¿no? El dinero, uno sur en casa 2 para eso es bueno, para cuidar su dinero, sus cosas, sus pertenencias, saber lo que es de uno también, saber lo que es de uno y lo que es de otro, esto es mío, esto es tuyo, respeto lo que es tuyo, esto es lo mío, lo propio. El trabajo, no sur Virgo. El trabajo relacionado a cuestiones sí, de curación, de sanación, de tocar temáticas complejas, ¿no? Ya que tengas tanto Escorpio, para ser médica es genial, para estudiar astrología es genial, para hacer tarot es genial, todo lo que tenga que ver con lo terapéutico, lo chamánico, lo transmutador, el dejar atrás, ¿no? El dejar situaciones que no te hacen bien, también es genial eso. Y todo eso responde a un Plutón en Acuario, así que los grupos y sobre todo ciertas luchas de poder pueden haber con otras personas, con otra persona en grupos, ¿no? Estas cuestiones intensas también pueden venir y las cuestiones un poco críticas, ¿no? En las relaciones, tanto puede ser pareja, socio, socia, puede ser amigo, amiga, ahí es donde encontrás tu poder, ¿no? Deviene poder al atravesar la crisis. Se atraviesa la crisis, se tiene contacto con la persona, o sea, uno se relaciona, percibe poder en esa persona, consiguientemente en sí misma. Y eso se da en grupos, ¿no? Puede ser en grupos con ideologías afines, en grupos laborales, en sociedad, pero siempre uno a uno, en grupos con una persona. Si fuera Plutón en casa 11 estaría más en grupos, vos y el grupo. Vos y ese grupo que tiene cierto poder que vos percibís. En casa 7 es en grupo, pero una persona en particular. Esa es la diferencia. Y por eso es análogo, no es lo mismo. Entonces eso, y también es copado en el sentido de que si bien un punto de pasado en la casa 7 en Acuario te puede llevar mucho a dar a los grupos, dar a los grupos, dar a los grupos, no destacar tanto uno, sino estar más ahí en el grupo, sí, aportando esas ideas innovadoras, vanguardistas, creativas, que esa es la idea. Darle bola a eso que, viste, que vos percibís, intuís que puede ir muy bien y que a veces uno no dice o no expresa porque dice no, pero generalmente esas cosas mm, son medio extrañas, pueden ser consideradas un poco excéntricas, ¿no? Pero eso es Acuario y eso es Urano y eso es la vanguardia y es lo contracultural también, eso es Acuario. Así que ahí está esa expresión y sobre todo eso, vos, lo que vos querés, ¿no, Leo? Que en los grupos vos no te quedes. Porque Acuario es mucho eso. Vos fíjate las personas con luna en Leo, ahí se ve mucho la diferencia, ¿no? De la luna en Leo y la luna en Acuario. Las lunas en Leo generalmente, y son lunas, son personas muy carismáticas, extravertidas y muy simpáticas. Charlie García, luna en Leo. Y luna en Acuario, no el Gallagher, luna en Acuario. Son personas más bien no tímidas, no, tampoco introvertidas, no, pero no el centro de atención, ¿me entendés? No el centro de atención, bueno, uno es Noel Gala en Oasis, pero está Liam, al frente está Liam, ¿no? El sol, el Leo, digamos ahí, es Liam, y Noel está al costado, ¿no? Y Noel es el cerebro, es Oasis, digamos, a nivel creativo, o al menos se dice, ¿no? Porque después te enterás por ahí, viste, que uno compuso esta canción. Yo me enteré que Liam compuso Songbird y no podía creer porque no sabía ni siquiera de tocar la guitarra.
¿entendés? Bueno, ingenuidad. Pero en fin, la cuestión es que eso es la luna en Acuario, son más bien eh, tranquis, ¿sí? No dramáticas, por ejemplo, no tienen esa cuestión que al mismo tiempo eso dramático lo que puede devenir es cualidad expresiva, no que genere emocionalidad, no que genere emoción en otras personas, no que se emocionen en otras personas. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Las lunas en Acuario generalmente son más bien, forman parte, ¿me entendés? Forman parte, son potencialmente geniales, ¿no? Pero forman parte, no son el que está ahí, en el centro de todo, ¿no? Son más bien así. Aparte hay una parte que es uraniana, ¿no? Que sí, que es la parte está genial, y un poco también que quizás, viste, es un poco incomprendida, depende, pero eso es Urano. Incomprendida por estar un poco más allá, ¿no? Más allá en cierto tiempo, podríamos decir, que eso es Urano. Y más retraída, sí, en el sentido saturnino. Eso es lo que le da esa parte más taciturna. Las lunas en Acuario, si bien pueden ser muy sociables y sociabilizativas, por momentos sí, pueden ser muy, depende de la persona, pero pueden ser muy taciturnas, más cerradas, ¿no? Están ahí, charlan, sí, pero están ahí y ahí están, ¿no? Percibiendo la situación y por ahí observando también, ¿no? Y demás. Entonces la cuestión es que tengas en cuenta eso, lo leonino. Que posiblemente en este mes te digan, no sé, tenés que hacer, es un ejemplo, ¿no? Tenés que hacer un video para, no sé, lo que sea, el consultorio, ¿viste? O te va a hacer una entrevista en el consultorio, ¿no? Surge esa posibilidad, ¿no? Eh, la idea con un ascendente en Leo es justamente tomar eso. O sea, generalmente a las personas con ascendente en Leo les pasan esas cosas. También que se las identifiquen mucho por la hija de, la nieta de, la sobrina de, la amiga de, o de esta, de, y así, así. Entonces eso genera el caldo de cultivo para que la persona diga, yo quiero diferenciarme, yo quiero que me reconozcan por mi individualidad, ¿no? Por quien yo soy, ¿no? No por la tal cosa. Digamos un ejemplo, ¿no? Leo, bueno, ahí está, Jeff Buckley, ¿no? El padre Tim Buckley, la madre actriz. Bueno, Jeff Buckley. Se fue de la casa, yo no soy mi papá, obviamente. Yo no soy Tim Buckley, se entiende, ¿no? Entonces, fue Jeff Buckley. Eso es ascendente Leo. Subtono Escorpio. Luna en Acuario. Entonces, eso es. Así que también lo artístico es importante, te lo repito y ya estás haciendo algo de eso. No te veo muy entusiasmado con nada artístico. Eh, como que no, está bien igual, ¿no? O sea, no tenés por qué en realidad. Pero bueno, te quiero decir que sería bueno que le metas más a eso. Por el ascendente sobre todo, en Libra. Y el ascendente en Libra, su tono canceriano. El arte Libra está matizado por una sensibilidad particular que te puede generar mucha autoestima. Así que eso está copado. Que sigas escribiendo y que hagas algo. Ah, bueno, el cine, a vos te gusta el cine, ahí está. Eso me acuerdo, sí. Bueno, podés hacer algo, seguir con eso, ¿no? Leer, no sé, lo que vos tengas ganas en realidad. Pero eso está bueno y es importante. Entonces, gran trígono de agua, la sensibilidad, la ternura, lo maternal, sí, la espiritualidad, sí, explorativa de casa 8, sanación, ¿no? Propia y ajena, exploración de la sombra, relacionarte realmente con otra persona, realmente, o sea, la casa 8 habla de relacionarse y darse, ¿no? O sea, esto soy, o sea, se entiende, ¿no? Esto soy, ¿no? Entonces, aunque sea una
cacona por momento, aunque no sea bueno, aunque sea percibido como algo eh, desagradable, ¿no? O no, eso es la casa 8, ¿me entendés? Eh, Cuando chabón está con una mina o lo que sea y le mete un dedo en el culo y le sale caca. Eso es la casa 8. No importa, bueno, un poquito, está bien, no pasa nada. Eso es la casa 8, es un ejemplo claro, ¿no? Para un poco de casa 8, ¿no? Un poco asqueroso. Pero es un ejemplo para que se entienda en cuanto a en cuanto a eso llevado a los sentimientos, las emociones y lo que es la persona. No, la vas a juzgar no sé, yo no juzgaría, no condenaría a mi pareja si me pasa eso con mi pareja, o sea, está bien. ¿Me entendés? Por ahí me enojo si, no por eso, sino me enojo si me dice, no sé, algo que ella hizo, o que piensa de mí, ¿no? Y me enojo, pero bueno, lo puedo entender y lo puedo charlar también. Eso es. Y eso es la casa 8. Y eso deviene amor, cuando conoces a la persona. Así que eso, la parte canceriana, que está en cuadratura Quirón, la confianza, la fe en la vida, ¿sí? Tus para qué, tus filosofías, tus creencias, las culturas, ¿sí? El mandarte de lleno a eso, Aries, la valentía en cuanto a eso, la fuerza en cuanto a eso, ¿sí? En cuanto a enseñar, posiblemente también extroyectar las cosas que sabes. Esto responde a un Marte en Sagitario, ¿sí? Porque Quirón está en Aries y Marte rige a Aries. Entonces responde a un Marte sagitariano, sí que está casi en casa 5, casa 4 5. Eso tiene mucho que ver con saber que, bueno, que tus verdades valen mucho, que tenés un sentido en la vida. Si está cuadrando a Júpiter, Quirón en casa 9, eso se traduce en el prejuicio de el yo creo, digamos. Sí, y eso quiere decir que yo, digamos, uno no cree o siente que, que sus creencias no le empoderan. En realidad, bueno, es un poco de programación neurolingüística, una buena manera, ¿no? Eso es bueno. Realmente el arte, el encontrarle un sentido a la existencia, ¿no? Y eso, enseñarlo a los demás, guiar a los demás, expandirles la conciencia. Eso es. Marte en Sagitario es muy bueno para todo lo que tiene que ver con avanzar y hacer en la vida con un propósito determinado, ¿no? Realmente que la acción de los Marte en Sagitario es una acción que muchas veces, teniendo esta ética, esta moral jupiteriana, y acá es un Júpiter muy bueno el que tenés, porque es un Júpiter en casa 12, ¿no? Que está en la casa pisciana, rige Piscis, ¿no? Júpiter rige a Piscis, está en Cáncer, está en exaltación. O sea, esta carta es muy jupiteriana y es muy... Estoy pensando porque Venus no... Y es más bien... Sí, es jupiteriana, ¿no? Más que nada jupiteriana. Podríamos decir solar, jupiteriana y solar. Por ahí va. Pero bueno, eso. Y el reconocimiento leonino se da en temáticas de, vos fíjate, de casas matrices, casa 4 8 12 casa 4 8 12 casa 4 8 12 casas matrices, pasado, familia, niño interior, cómo te sentiste de chica, cómo te sentís ahora, cómo avalás o no tanto y por qué no sentís que posiblemente no avalás ciertas cosas que sentís, ¿sí? O que sentís rabia con cuestiones del pasado o con tal persona y así. Esas son cosas buenas, ¿no? Con un Mercurio ahí está muy... Mercurio ahí puede ahondar mucho en eso, ¿no? Y también responde mucho a lo que tiene que ver con lo vincular uno a uno, que pueden ser socios o personas, parejas, amistades, ¿sí? Y demás, y grupos. Puede tener que ver con eso. Entonces ahí está, ¿no? Vos fíjate que en mucho del sentir, de la emocionalidad profunda, así, de la sanación de aspectos que posiblemente condenamos en nosotros también, ¿no? Que no permitimos ser tanto. Un Venus ahí armoniza, embellece,
Escorpio, ¿no? Embellece cuestiones que son complejas de embellecer, porque tiene que ver con embellecer lo más animal que hay en uno. Y vos fíjate que el humano siempre se intenta salir de ese mundo animal. Se intenta, se intenta pensar como algo completamente salido de lo animal, ¿no? Que ya casi que no es un animal. Y si somos animales. Somos animales simbólicos, ¿no? Pero somos animales y hay otros animales simbólicos, así que no estamos tan allá. O sea, también hay cuestiones muy copadas de esa parte animal, ¿no? Que un Venus en Escorpio puede apreciar, ¿no? Entonces, o un Venus en casa 8, un Venus Plutón, ¿no? Plutón en Libra, Plutón en casa 7, son todas esas cosas, ¿no? Que las cuestiones instintivas nos hacen parte, ¿no? Bueno, hay ciertas ramas que difieren, ¿no? Que el instinto ya no está en el humano, ¿no? Que el instinto es algo como que que ya casi que no existe en el ser humano, pero sí, obviamente, somos seres instintivos. De hecho, tenemos el instinto ¿viste? De comer, ¿no? Es algo instintivo comer y demás. Entonces, eso es, ¿no? Y lo escorpiano, bueno, eso, Venus en Escorpio, la elaboración de la autoestima viene por el lado de los vínculos, la profundidad, el darse en vínculos, en sanarse en vínculos, en sanar a otros, a otras personas en vínculos, son personas del pasado acá. También la comprensión, ¿no? De temáticas profundas, el estudio, ¿sí? Que sigas ahondando en esos estudios, ¿sí? En la medicina, en lo que a vos te interese, en informarte, en leer, en comunicar, en hablar, en relacionarte, profundamente relacionarte. ¿Sí? No, no es relacionarse con cualquier persona, no menos en Escorpio en casa 3, no es eso. Es relacionarte en profundidad, con personas las que se confían, ¿no? Eso es Venus en Escorpio en casa 3 4, ¿no? Y también tiene que ver con la familia y todo esto es muy importante la familia, el ir para adelante. También tener en cuenta que estoy viendo eso, ¿no? Que Marte es feral, está feral, no tiene aspectos. Entonces, cuando no hay aspectos con Marte, ten en cuenta que la impulsividad, ¿no? Con la impulsividad, eso, ten en cuenta de no ser tan impulsiva. Para no ser impulsiva tenés que deporte, moverte, accionar, actuar, hacer, ¿sí? Y también la imposición de los puntos de vista propios, esto de la verdad, mi verdad es la verdad. Mi verdad es mi verdad, personas tendrán la suya. Que vos pienses algo y lo puedas refutar, está bien, perfecto. Pero bueno, hay otras temáticas que bueno, son más subjetivas. Y eso es Sagitario, es muy subjetivo, es un signo de fuego. Entonces, en lo subjetivo, justamente eso es. Lo que para mí no está, para otra persona no. Entonces, cuidar eso, no el querer esta suerte de colonización de filosofías o creencias ajenas o sí, formas de ver la vida porque la que uno tiene es la que es, etc. Cuidar eso. Y el deporte sí puede ser, bueno, viajes, o sea, en realidad, bueno, viajes estamos hablando de... Es conocimiento, ¿no? Es mandarte a saber de cosas que posiblemente antes no tanto. Eh, y, y bueno, eso teniendo en cuenta que Quirón está ahí, que puede ser un poco incómodo, eh, pero bueno, ahí está la cuestión sanadora de Quirón y lo que vos podés sanar en otros, la fuerza, la valentía, el coraje, el sentir que la persona es cobarde, sí, que no tiene tanto sentido, ¿no? A veces caemos en eso, o sea, en que la vida no tiene mucho sentido. Bueno, es parte del proceso, del viaje, de la vida, del juego de la vida. Ponía con esas pedorradas, ¿viste? Pero bueno, en serio. Eso es, no quiero en Sagitario y en casa 9. Y con Júpiter está expandido eso.
Entonces el sentido viene por el lado del pasado justamente, ¿no? El sentido, ¿no? Júpiter. Y de la acción, del hacer, ¿no? De ir por lo que vos crees, ¿no? Y de actuar según lo que vos crees, según tus experiencias en la vida, sin querer imponer tus experiencias o tus creencias o tus visualizaciones, tus maneras, tus formas de ver. También es bueno que enseñes, es una buena manera con ese Quirón en casa 9, es una buena manera, ¿no? De reconectar también con esos sentidos, ¿no? Que vos puedas guiar a otras personas, a darle sentido a otras personas, que hay un sentido, un sentido profundo, ¿no? En estar encarnados. Directamente, o sea, ya el hecho de estar acá, cuando podríamos ni siquiera existir, ya es una volada de mente. O sea, yo una vuelta estaba acostado y empecé a pensar, y eso es un insight también, ¿no? Un insight uraniano es cuando te das cuenta de lo que es existir, ¿verdad? Hasta es flashero, porque podrías no existir, y no tenemos ni idea de lo que es no existir. Como muy volado. Sí, es totalmente incomprensible. Vos decís, ¿cómo no existir? O sea, es que nunca, no sucede. Entonces, nunca lo experimentamos. Es una cosa que ni siquiera es algo que se puede imaginar. Es inimaginable. Entonces, eso es la casa 9. Todo lo que te estoy diciendo es tu Quirón. Es todo lo que puede molestar. Eso, entonces, pero ahí está la sanación, ¿no? De eso. Y eso, yo una vuelta, eso es un insight para mí, ¿no? Es como decir, darte cuenta de que qué maravilloso que estoy existiendo siquiera, ¿no? Porque qué flashero, o sea, cuando te das cuenta pero realmente es una felicidad, como una suerte de alegría, ¿no? Una plenitud de decir qué flashero que, pero no con ese tono ni siquiera, ¿no? Sino con una dicha, ¿no? Con una plenitud sería, ¿no? Una solarización acuariana sería en ese caso, ¿no? Si es un insight, ¿no? De decir, wow, estoy vivo, ¿no? Flashero. Entonces, ahora no me pasa, pero esa vez me pasó y realmente fue muy flashero. Entonces, eso es. A ver después. Importante, bueno, Nodo Norte, como te digo, eso es un punto de futuro. El Stellium genera mucho peso en la casa 4, es decir, la zona de confort. Eso no es tan bueno teniendo en cuenta el ascendente leonino. Júpiter en Cáncer tampoco, del todo, teniendo en cuenta eso. La Luna con el Sol sí. El Sol con Mercurio sí, porque te hace más extravertido, extravertida dentro, perdón, de esa introversión que es escorpiana. Sí, Luna, Sol, Mercurio, Venus en Escorpio. Mucha introversión que hay con tanto Piscis, tanto Escorpio, tanto Cáncer, que está Júpiter, y Urano en Tauro. Es todo introvertido, fíjate, lo único que hay que es extravertido es el ascendente, Plutón y Marte. Que bueno, Plutón, pues es un punto de pasado y es muy fuerte, y Plutón, muy extravertido en Acuario. El ascendente Leo, Marte Sagitario, Quirón en Aries. Después todo es casas de agua. Así que es un mes para indagar mucho en vos, ¿no? En el pasado, en la espiritualidad, en espacios tuyos, que vos estés con vos misma, si podés meditar, es un buen mes para meditar profundo, pero meditar, o sea, literalmente meditar también estados meditativos para meditar sería idóneo, ¿no? Con un Júpiter ahí, en trígono, el reconocimiento viene por esos lares. Y en cuanto al pasado, la familia, la sanación, el compartir profundamente, el aceptar también, el aceptar lo bueno que puede venir, ¿no? Y sobre todo el poder, el empoderarte, ¿no? El empoderarte a través de eso bueno que viene cuando vos lo utilizás en pos de la sociedad, de vos también, ¿no? Pero en pos de la sociedad, eso es del poder de la casa 8. La casa 8 es la casa del poder, del poder eh, social, ¿no? Que es más no a la vista, no es el poder social, por ejemplo, del medio cielo, que esa es la tarea máxima que está en Tauro, es bueno proyectar lo taurino, ¿sí? Cuestiones taurinas, placer, disfrute, ¿sí? eh, dinero, ¿sí? Que vos
te manifiestes, digamos que manifiestes lo taurino es importante para la hora de alcanzar metas, objetivos y prestigio, esta autoridad, y eso también responde a los escorpiano, así que ya lo que haces es genial porque estás relacionado a los escorpianos, sos médica, entonces eso es. También podés leer, si querés, de psicología, podrías leer de psicología, o de Jung, verte videos de Jung, ¿no? O libros de Jung. eh, el que recomendó Lodi, eso, las cartas, ¿no? Entre Jung y Freud, que las quiero ver, ¿verdad? O sea, las voy a ver, por ahí la veo ahora, ¿no? Porque debe ser flashero, debe estar buenísimo eso, para mí, ¿no? Entonces eso, Casa 10, muy importante, nuevas formas de alcanzar objetivos, innovando, que no hayas hecho antes, que pienses hace tiempo posiblemente, podés pensar en qué no hizo tu mamá, que vos decís por qué no hizo esto o por qué hacía esto, ¿sí? Que vos no entendías, puede ser una cuestión tuya, una faceta tuya también. Quiero en Aries en 9, cuadratura Júpiter en 12, lo que te digo, filosofías y confianza en pasado a favor, ¿sí? En el pasado. Ahí se encuentra, ¿no? Esa expansión, esa fortuna, esa suerte, esa positividad, ¿no? Jupiteriana. Y esa cuestión que te hace formar parte, conectarte con lo demás, ¿no? Con lo que es ajeno, con el afuera. Paradójicamente, el afuera con tanta casa 4, tanta casa 8, tanta casa 12, el afuera. Y es importante, por suerte también hay un Urano en casa 10. Urano no es un transpersonal, es un planeta transpersonal, es los de Big Boys, ¿no? Le dicen, ¿no? María Pineda, los chicos grandes, Urano, Neptuno, Plutón, más que Saturno, más que Júpiter, son los transpersonales, transaturninos, son los que afectan más que la humanidad, ¿no? Entonces, sí, tienen mucha potencia. Un Urano en casa 10, en Tauro, esto es, ¿no? Son nuevas maneras, ¿no? De mostrarte, digamos, de hacer cosas, innovar en lo que tiene que ver con el dinero, los recursos y en cómo vos te sentís valiosa también, para con la sociedad, en cómo te ve la sociedad por eso. Todo eso está en oposición al Sol, a la Luna y a Mercurio. También el estudio, la comunicación es importante y también el observar esos patrones de desapego emocional que pueden ser mecanizados. Es una instrucción lunar uraniana, una instrucción solar uraniana, una instrucción mercurial uraniana. ¿Qué quiere decir? Son las líneas rojas, las oposiciones que salen de la Luna, Sol, Mercurio a Urano. Instrucciones uranianas se llaman. Y eso pugna trabajo, estatus, hogar, vida privada. Estatus, vida pública, hogar, vida privada, vida privada, vida privada, vida privada. Mucha vida privada, mucho núcleo familiar, más afuera. Ahí está la cuestión, ¿no? Más casa 10. Eso es. Y hacer cosas nuevas. Y también lo bueno es que a través de las relaciones que haya, por ejemplo, entre la autoridad, las autoridades y vos misma, sí, ahí es donde se va a hacer más palpable lo uraniano, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la innovación, ¿no? Lo que se sale de la norma, que, que no hablamos de nada condenable, obviamente, en eso no, que puede ser sí, pero no es la idea. Entonces, Mercurio-Urano es una mente muy activa, como te digo, mucha mente, mucho pensar, como le dice Bartaliza, mucho pensar, que lo agarran ahí, que lo agarran a todos los pibes jugando a los indios. Y, y eso es Mercurio-Urano. Entonces, estudiar, comunicar, hablar, sí, es ahondar, ¿no? En cosas que no has ahondado también. Y por ahí viene, ¿no? Esta cuestión solar de ascendente Leo. Podemos hablar de nobleza, de generosidad, pero sobre todo de destacar por vos, para inspirar también. Y destacar en grupos, y eso es. Así que eso.
empoderarse en grupos e individualidad con un otro, o un otro, la otredad, otra persona, Plutón en Acuario en casa 7, llevarlo a la casa 1 sería, digamos, importarte vos. Eso es yo primero. Plutón en casa 7, yo. Porque siempre el punto de pasado está en la otra persona, entonces yo. Es como decir Luna en casa 7, ¿no? Los puntos de pasado cuando están en signos de aire o cuando están en casas de aire, el yo es muy importante, ¿no? Porque digamos que el ascendente sería fuego, o el nodo norte sería fuego, por ejemplo, o Saturno, que sí, en este caso hay un ascendente en fuego. Y un Marte en fuego es bueno por eso. Y que esté feral es muy bueno, porque vos fíjate que si bien lo feral lo relacionan con cosas que no son buenas, generalmente siempre hay una parte copada, positiva en todo, como lo contrario. Entonces, que sea feral es muy bueno y muy importante porque hay mucha introversión. Y cuando hay un Marte feral en un signo de fuego, la extraversión sale sin que te des cuenta. O sea, la extraversión y el hacer y el dejarte ser, ¿entendés? Sin que sea tan palpable a nivel consciente, porque es una cualidad psicológica esta que tiene que ver con el yo soy, que te alinea y te desaliena, o sea, lo que diga la gente a tomar por culo sería, ¿no? A tomar por culo lo que diga, eh, eso es, sin que te des cuenta tanto. Entonces vas y, viste, sí, defendés tus puntos, ¿me entendés? Y ahí estás, ¿no? Y vas por lo que consideras, ¿no? Siempre atendiendo lo que es Júpiter, ¿sí? Lo que es esta parte pasada, ¿no? Y también eso, ¿no? Es bueno que te pongas también ya te diría, podés leer las cartas, o sea, empezar a leer cartas, podés hacer lives, haciendo lives en vivos, ¿sí? En vivo, o en vivos de tarot, es una buena manera de hacerte el Leo. Ponerte frente a la cámara, en Facebook, en Instagram, donde vos tengas ganas, te pones frente a la cámara y haces un en vivo. Vas sacando cartas, lo que vos tengas ganas de hacer, ¿eh? No importa si te ven uno, si te ven dos, si te ven 100, si te ven 1000, bueno, eso es más difícil ya, pero qué suerte, igual, ¿no? Si te ven 1000, qué bien. En persona y en Instagram, no cualquiera. Que no te vea nadie, hasta por ahí es más tranqui, aunque es un poco, o sea, si vos haces un live yo me prendo, ¿no? O sea, ahí converso y eso, pero estaría bueno porque un ascendente Leo eso es una buena forma de extroyectar el ascendente Leo. Es idóneo. Entonces, bueno, Plutón oposición Júpiter expande luchas de poder, sí, puede ser entre familias, familia, viste, o personas del pasado, eh, y, y vos, sí, luchas de poder. Es importante saber del poder de uno en vínculos. O sea, que uno tiene poder, tanto poder como el otro. Eso es. También Plutón en casa 7, bueno, es el magnetismo, no es el atraer personas de poder. O sea, es algo bilateral, como te digo. Las personas Plutón en Libra, Plutón en casa 7, personas que tienen mucho poder, no tienen tanto la noción del poder en ellos. Generalmente, a medida que pasa el tiempo, sí, pero no tanto al principio. Entonces sí tienen poder, mucho poder en los vínculos. ¿Por qué? Porque vienen de vidas y vidas y vidas relacionándose, conociendo lo que es uno, lo que es el otro, experimentó la casa 5, ¿sí? Lo que es especial en esa persona, experimentó esto de tener reconocimiento, experimentó esto de trabajar para los demás y de no ponerse en primer plano, experimentó esto de las crisis en el hogar, de salir de esas crisis, ¿no? Esto de la comprensión intelectual, del dinero, ¿sí? Experimentó la casa 1 en otras vidas, entonces llegó a la casa 7. La casa 1 es el yo soy, es un Plutón poderoso ese, es una espiral, ¿no? No quiere, es simplemente eso, no quiere decir que una persona con Plutón en casa 1 esté menos evolucionada que una persona con Plutón en casa 7 porque no funciona así, es espiral, ¿no? Es espiralada la astrología, entonces una persona con Plutón en casa 1 puede ser un alma mucho más vieja, digamos, que una persona con Plutón en casa 7, pero Plutón en casa 7 eso es.
reconocer la potencia psicológica, ¿no? Y la potencia, el poder para vivir, ¿no? Y para resiliar y para sanar, ¿no? Y para vincularse, relacionarse y ejercer influencia, ¿no? Influencia. Para bien, ¿no? Eso es lo chamánico de Plutón. Y como te digo, es un Plutón de mucha sapiencia a nivel psicológica ajena. Y para aconsejar, es muy buen Plutón, ¿no? Es muy bueno para consejeros, porque tienen esa cualidad, ¿no? Esa cualidad de Libra, en realidad, de casa 7 podemos decir, de Acuario, o sea, de Acuario, de un Plutón futurista, de innovación, de vanguardismo, de originalidad, de inventiva, un espíritu cientificista podría ser también, ¿no? Una cuestión de pugna muy fuerte por liberación, ¿no? Liberación de cadenas, digamos, de patrones sociales que ya más no es hartar la palabra, es más que eso, o sea, que hieren, que dañen, ¿no? Eso, a la sociedad. Entonces, pero en uno, manteniéndose, es eso, ¿no? Plutón en casa 7 es eso, es una cualidad de poder comprender profundamente a la otra persona y observarla, ¿no? Por eso también es bueno para todo lo que tiene que ver con lo terapéutico, personas terapéuticas. Observarla, escucharla, entenderla, responder en conciencia, ¿no? Y, y pensar en uno es primordial, porque el foco justamente está puesto en la otra persona. La otra persona es mía, la otra persona tiene que hacer lo que yo controlo a la otra persona, y él me controla y yo controlo. Y justamente es dejar eso. Dejar eso, entender que uno tiene motivaciones personales, la pareja, el socio, la socia, el amigo, la amiga tiene sus motivaciones, pueden conciliarse. Un Plutón en casa 7 es bueno para eso, para conciliar. Entonces, ahí está. Y, y eso, también la expansión está justamente jupiteriana con esa instrucción de Júpiter oposición Plutón en el odio, el recelo, la necesidad de control, ¿no? El miedo quiere decir eso. Donde está Plutón está el miedo, el temor, ¿no? El temor, está la herida en vidas pasadas, ¿no? La herida profunda, las crisis en vidas pasadas, o en una vida pasada, decimos. Y donde está Saturno también está el temor, pero el temor por algo que representa un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo complejo. En Plutón es por cuestiones de poder, ¿no? Eso es. Por sobrevivir, por supervivencia. Entonces, esto, ¿no? La supervivencia está ahí, o sea, en subsanar relaciones, la forma en la que nos relacionamos. Entender eso, o sea, que es difícil, ¿eh? Porque cuando te empezás a relacionar, no sé, esta persona es celosa, es posesiva, a ver dónde está, qué está haciendo y con quién hablaste y por qué le mandaste este mensaje y por qué pusiste me gusta y por qué no pusiste este y que a la concha de tu hermano y viceversa. Puede ser una parte, puede ser la otra. Eso es Plutón en cada 7. Hasta que la persona, bueno, va dejando eso. Y la otra también. O se corta la relación, y eso también es Plutón en cada 7. Una de las partes dice listo, crisis, poder, sanación, curación. ¿Por qué hice eso? ¿Para qué? ¿Qué pasó? Esto, lo otro, acá y allá. Ah, ok. Eso es. Y mismo en el vínculo es una cuestión de empoderamiento, desempoderamiento, empoderamiento, hasta que el poder se traduce en soltar el controlar. Es la seguridad en los vínculos. Eso es Plutón en casa 7, es la idea, llegar a la seguridad en los vínculos, ser seguros, dejar los celos, la posesividad y eso es. ¿Viste cuando dicen es celoso porque es inseguro, es celosa porque es insegura? Eso es. Entonces, cuando uno cuanto menos celoso empieza a ser, más seguridad tiene
Y eso le suele pasar generalmente a las personas que tienen ese Plutón. Y este mes también a vos, es la idea que pasa. Entonces, eso lo voy a anotar porque está bueno. Plutón. Bueno, terminamos. A ver. Sí. Acá una más o menos. Ahora te digo. Y eso dice José Miguel. Plutón no necesita controlar porque es el poder puro. O sea, como el poder, la noción de poder y el poder va a necesitar controlar. Si es el poder, o sea, ¿controlar qué? No. No hace falta manipular, no hace falta controlar. El poder es. No sé, es como si un bebé que ya nació, ¿para qué va a intentar nacer? Ya nació. O sea, ya está, ni siquiera. Entonces, casa 8, bueno, casa 8, hay dos puntos de futuro, lo que te decía, nodo norte y Saturno, muy importante, Piscis, casa 8. Casa 10, mucho peso en casa 4, muy importante la casa 10, muy importante la casa 8. La casa 2 está el mundo de pasado, el nodo sur, soltar un poco eso, está facilitado porque hay mucha casa 8, está Saturno y Neptuno en Piscis, eso facilita, ¿no?, el peso en esa casa. No olvidarse de la casa 2, pero también es el hecho de que puedas comprender lo que valoran otras personas. Vos valoras esto, ¿okay? ¿Y qué valora otra persona? Desde cosas hasta cuestiones intangibles. ¿Qué le hace bien a otra persona? ¿Qué siente que es importante, ¿no? Eso es también algo de Nodo Norte en casa 8 y de Saturno. También son los temores en cuanto a tu propia sombra, ¿no? O sea, a tu propio dragón, digamos, ¿no? El dragón es eso, ¿no? Es la cualidad destructiva, en realidad. O no, o creativa, eso es la casa 8. Pero el Saturno en casa 8 es el miedo a la destrucción que uno puede generar. Entonces, cuando hay miedo, no hay exploración, muchas veces, no siempre. Pero cuando hay mucho miedo, puede no haber exploración de esa faceta destructiva en uno, y eso es cuando a la persona la toma la sombra. Entonces es importante sublimar, dejar ser eso, ver eso, esa parte que es una cosa compleja, ¿no? Esos monstruitos, ¿viste? Que tenemos, y sepa los monstruitos de la casa. Estos son mis celos, este es mi odio, este es mi asco por tal cosa, que también responde a algo que puede ser sombra y eso tan así, etc. Casa 9, Quirón, como te comenté. Casa 7, Plutón, soltar Plutón, eso es. Luna, soltar un poco, más Tauro. Luna en Escorpio, soltar un poco de Escorpio, mucho Escorpio, es complejo, entonces más Tauro, por eso es Taurano. Entonces eso, terminamos, Cari, te mando un beso, nos vemos el martes y te paso, el lunes creo que te paso Júpiter, te voy a pasar Júpiter en dos casas, posiblemente mañana, pero creo que el lunes. Júpiter en dos casas. Y bueno, te mando un beso, te quiero mucho. Y fíjate eso de este mes, de hacer algo de en vivo, ¿no? Fíjate de hacer algo de tarot, que ya sabes hacer. Algo de tarot en vivo. Por primera vez ahí, tú, frente a la cámara te pones ya. Eso ya es una buena práctica. Hay personas que en 50, 60, 80, 90, 100 años nunca se pusieron frente a una cámara. Es decir, ponerte frente a una cámara ni en pedo. Para personas que me vean que no conozco. Y así que eso está bueno. Te mando un beso, chau.